La semana pasada dije que íbamos a ver la semana 70 de Daniel, pero no podemos ver la semana 70 si no vemos la semana 69, porque son cosas que están separadas. Entonces, hoy vamos a ver la semana 69. Si trajiste tu Biblia, puedes abrir el libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Vamos a leer va a ser una buena lectura, desde el 20 hasta el 26. Vamos a leer hasta el 26 y luego vamos a regresar al 24 y vamos a ir viendo ahí palabra por palabra o frase por frase, para que vayamos entendiendo lo que el ángel le dijo a Daniel. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en una visión al principio, volaba con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, toda la oración, y yo he venido para enseñártelas, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta ahí nada más vamos a leer. Vamos a regresar en el versículo 24. Vamos a ir viendo ahí unas cosas, palabras que el ángel Gabriel le dijo a Daniel. Dice el ángel Gabriel a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vemos allí que el ángel Gabriel está hablando a Daniel y le está diciendo: 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu ciudad. Quiero, hermanos, que veas este detalle. El pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios. Es un pueblo que Él ha protegido. Y Él siempre dijo: este pueblo es mío, porque yo lo he escogido. Y siempre lo había protegido. Pero ahora el ángel está diciendo a Daniel: tu pueblo. Yo creo que era bueno que le hubiera dicho el pueblo del Señor. Pero hay razones por qué el ángel le dijo a Daniel: tu pueblo. Quiero decirte, mi hermano, el pueblo de Israel, sabemos que muchas veces tuvo
grandes desviaciones. Por eso ahora el Señor le dice a través del ángel a Daniel: tu pueblo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esas 70 semanas se van a cumplir en el pueblo de Israel. Y luego dice: y sobre tu ciudad. El ángel está diciendo ahí a Daniel sobre tu ciudad. Yo esperaba oír y leer la palabra que dice sobre la santa ciudad de Dios. Pero él dice sobre tu ciudad. ¿Por qué dice sobre tu ciudad? Vemos que la ciudad de Jerusalén era en otros tiempos también codiciada por otros pueblos. Tenía ataques de otros pueblos y el Señor siempre protegió la ciudad. El Señor siempre protegió la santa ciudad. ¿Y sabes por qué? Porque Él decía que Él amaba a Israel, amaba a la ciudad. Tanto que en otros tiempos Él comparó a la ciudad como una esposa que Él amaba. Así comparó el Señor, Dios Todopoderoso, a la santa ciudad. Dijo el ángel: las 70 semanas están dichas para tu pueblo y tu ciudad. Quiero decirte, mi hermanos, que en otros tiempos, en Zacarías capítulo 2, versículo 8, dijo el profeta Zacarías: el Señor Todopoderoso me ha enviado con este mensaje contra las naciones que las han saqueado a ustedes. Cualquiera que toca mi pueblo, toca la niña de mis ojos. Ese era el concepto que el Señor tenía de la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén. Eso era lo que Él pensaba. Él cuidaba tanto a la ciudad de Jerusalén, dice, como la niña de tus ojos. No te aconsejo que solo tú te toques la niña de tus ojos. Es horrible si te tocas la niña de tus ojos. Pues así pensaba el Señor de la santa ciudad de Jerusalén. Tanto la protegió, hermanos, que hasta nuestros días la ciudad de Jerusalén sigue siendo el blanco de los ojos humanos. Sigue siendo la ciudad que más ha visto el ojo humano. El Señor la tiene en alto, porque dice que servirá como testimonio para las naciones, que Él es un Dios de poder y que Él sostiene su pueblo y que las cosas no pasan si Él no lo permite. Por eso Jerusalén hoy en día está en los ojos humanos, de todos los ojos humanos, y dice que servirá para testimonio a las naciones. Dice también para terminar la prevaricación. Dice la historia que el pueblo de Israel se desviaba tanto de la voluntad del Señor. Dice: vamos a terminar la prevaricación, que es el disimulo para correr a hacer las cosas que no agradan al Señor. Va a terminar, dice, la prevaricación. La prevaricación es el disimulo, cuando uno ve las cosas con disimulo y corre a hacer lo contrario de lo que Dios quiere. Quiero decirte, mi hermano, que el pueblo de Israel corría en otros tiempos, si no es que hasta este momento, corría a hacer las cosas que hacían otros pueblos, haciendo a un lado sus mandamientos del Señor, haciendo a un lado el decreto que Él había dado a su pueblo. Veían con disimulo y corrían a adorar a otros dioses. Dijo el Señor a través del ángel a Daniel: se va a terminar la prevaricación, se va a terminar, ya no más. El Señor ya estaba molesto.
porque su pueblo no le obedecía. Su pueblo se iba a adorar otros dioses. Su pueblo se iba a contaminarse con otros dioses. Y él dijo, va a terminar ya la prevaricación. También dice, para poner fin al pecado, para poner fin al pecado. Todo eso está, hermanos, en la semana 69. Sabemos que Dios, en su gracia y su amor y su gran misericordia, envió a su Hijo a morir en la cruz. Él fue crucificado, fue azotado, él fue maltratado. ¿Sabes por qué? Para poner fin al pecado. Ahora, mediante la muerte del Señor Jesús, se le puso fin al pecado. Si tú así lo deseas, si tú quieres, puedes entregar tu vida al Señor Jesús y el Señor Jesús perdona tus pecados. Nadie te puede acusar ya por tus pecados. Él es el que puede perdonar pecado. Dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna. En otra versión dice, mas la gracia de Dios es vida eterna. Si tú, mi hermano, quieres más información con respecto a que el Señor Jesús le puso fin al pecado cuando Él subió a la cruz, puedes leer en Romanos capítulo 5 y Romanos capítulo 6. Puedes leer allí y te vas a dar cuenta que esa parte de la profecía ya fue cumplida. El Señor ya cumplió esa profecía. Él le puso fin al pecado. Y eso sí es opcional, ¿va? Eso sí es, si tú quieres ponerle fin al pecado, debes obedecer al Señor Jesús. Debes obedecer sus enseñanzas si tú quieres ponerle fin. Y si no quieres, tú puedes seguir pecando. Pero ¿sabes qué? Dice Romanos, la paga del pecado es la muerte. Por seguir pecando vas a recibir la muerte si tú quieres seguir pecando. Pero el don de Dios, dice, la gracia de Dios es vida eterna. El amor de Dios es vida eterna. Yo quiero el amor de Dios. Yo quiero la gracia de Dios. Yo no quiero la muerte. Por eso, hermanos, yo de veras te invito. Ya recibiste al Señor Jesús. Ya no vivas en pecado. Trata de vivir una vida santa. Trata de vivir una vida pura ante los ojos del Señor. Yo sé que en este mundo nadie es perfecto, pero si nuestro deseo es siempre vivir en santidad, si nuestro deseo es siempre vivir lejos del pecado, el Señor, por su gran amor y su bondad y su misericordia, Él te va a ayudar a que vivas una vida así como Él quiere que tú vivas. Dice que el querer es el hacer. Entonces, si tú quieres, tú lo vas a hacer. Y si no quieres, tú no lo vas a hacer. Pero yo te animo, mi querido hermano, que tengas eso en tu mente. El Señor ya puso fin al pecado. Él le puso un hasta aquí nomás. El pecado ya no tiene poder sobre los que están en Cristo. Pero hay que seguir obedientes. Hay que seguir cada día haciendo lo que a Dios le agrada. Dice también, expiar la iniquidad. Y eso sabemos también. Él vino a expiar la iniquidad. Dice que a través de la muerte y su sangre fue expiada la iniquidad. Todo lo que la maldad que tú habías cometido, la injusticia que habías cometido, fue expiado en la cruz. El Señor expió tu maldad. El Señor expió tu injusticia. Ya no va a haber más iniquidad. Porque ¿sabes qué? La iniquidad también es cuando tú sabes que es pecado hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Pero si tú lo haces, ahí está el pecado.
pides perdón al Señor, pero ese perdón no fue verdadero de tu corazón. Ese perdón que tú pediste solamente fue de tu boca. ¿Sabes qué? Y al rato lo vuelves a hacer. Ay, Señor, perdóname porque, mira, otra vez tropecé. El Señor te perdona, pero al rato lo vuelves a hacer otra vez. Esa es, mi hermano, la iniquidad. Esa es la iniquidad, cuando tú pecas sabiendo que está en contra de la voluntad de Dios y sigues pecando y sigues pecando. Por eso dijo el ángel a Daniel: le vamos a poner fin a la iniquidad. Estaba hablando del Señor Jesús. Dice también la justicia perdurable. Va a traer la justicia perdurable. Sabemos muy bien que la justicia perdurable ya está en la vida de los cristianos. Muchos estudiosos, muchos teólogos dicen que la justicia perdurable solamente va a venir cuando el Señor venga por segunda vez. Yo creo que tenemos diferentes opiniones, porque ya el Señor Jesús ya vino a enseñarnos a vivir con justicia. Ya vino a enseñarnos a vivir cada día haciendo y viviendo la justicia que viene de Dios. Yo no creo que haya otra justicia más que la que el Señor vino a enseñarnos. Sean justos, dice. Hay que ser justos. En la medida que nosotros podamos hacerlo, siempre practicar la justicia, siempre vivir practicando la justicia que viene de Dios, porque esa es la justicia verdadera. Ahora, tal vez tenemos todavía dificultad para vivir siendo justo, siendo perfecto, pero ¿sabes qué? Esa perfección va a llegar cuando nosotros ya estemos en la presencia del Señor. Pero no dejes tú de practicar en este mundo la justicia que el Señor Jesús vino a enseñarnos. De veras, yo te animo a que cada día practiques la justicia que viene de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. El Señor Jesús vino, dice, a enseñarnos la justicia. Dice también, ojalá que vayas leyendo ahí en tu Biblia, sellar la visión y la profecía. La visión y la profecía de Daniel que Dios le dio es una visión del poder, es una visión del pasado, del presente y del futuro. Que esta visión es profética, tiene como un fin cerrar una etapa en la que se llevará a cabo la consumación de la profecía bíblica y el fin del mundo con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Una vez, mi hermano, que las cosas se sellan, es porque ya está aprobado por Dios. Cuando dice aquí el ángel, sellará, dice, la visión y la profecía. Sellará la visión y la profecía. Cuando la visión ya está aprobada por Dios, ya está aprobada por el Espíritu Santo, entonces se sellará la visión. Y esto dice que tiene que ver con la consumación de la profecía, la consumación también de la semana 70 que está más adelante. Dice también, a ungir el santo de los santos. Muchos estudiosos, muchos académicos dicen que el Señor todavía no ha sido ungido y el Señor Jesús va a ser ungido, dicen, en la segunda venida de Él. Cuando Él venga, dicen que va a ser ungido. Pero nosotros ya lo sabemos.
sabemos que el Señor Jesús ya fue ungido. Yo creo que Él ya no necesita otra unción, porque sabemos que fue ungido por el Espíritu Santo. Dice en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, dijo Jesús cuando iba a empezar su ministerio, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. Esas fueron las palabras del Señor Jesús. El Espíritu de Dios, dice, ya lo había ungido. Sabemos también, porque sabemos que el Señor Jesús ya fue ungido como rey. El Señor Jesús fue ungido como profeta. Y el Señor Jesús ya fue ungido como sacerdote. ¿Ocupará otra unción? Yo digo que ya no. Son cosas que muchas veces tienen diferentes opiniones. Algunos dicen que el Señor, como le dije ahorita, el Señor va a ser ungido en su segunda venida. Yo digo lo contrario, porque dice la palabra: el Señor Jesús ya fue ungido. Algunos dicen, va a ser ungido porque una parte de los judíos no le creyeron. Por esa parte de los judíos dice, va a ser ungido. Yo digo que no necesita ya otra unción. Entonces sería necesario, por los que no creyeron, ir otra vez a la cruz, ser crucificado, muerto y sepultado y resucitado por los que no creyeron. ¿Sabes qué? No. El Señor Jesús, cuando venga, será para llevarse a su pueblo. Será para llevarnos a vivir allá con Él. Será para que nosotros estemos en su presencia por la eternidad. Ya no necesitamos otra unción. Ya no debemos esperar otra unción. Pero, como digo, cada quien tiene su opinión. Para mí, el Señor Jesús ya fue ungido. Y eso es lo que nosotros debemos respetar. Quiero, hermanos, pasarme un poquito más, porque dice más adelante en el versículo 25. Acabamos de leer el 24, pero el 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para reconstruir y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá, dice, 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si dice aquí, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para reconstruir y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si tú sacas la cuenta, ¿cuánto es? Si sumas, ¿son cuántas semanas? 69 semanas. Ahora, si multiplicas tú 69 por 7, te sale 483 años. 483 años pasaron desde que salió la orden para reconstruir a Jerusalén, y esa orden fue dada por el rey Artajerjes para Nehemías y Esdras. Ellos reconstruyeron el templo. Hasta empieza a contar las 483 semanas hasta la muerte del Señor Jesús. Unos dicen que hasta la muerte y otros dicen hasta la entrada triunfal del Señor. Cuando el Señor entró en Jerusalén con un burrito, cuando el Señor entró y todos alababan al Señor y decían, Hosana, Hosana. Hasta ahí cuenta, dice, los 483 años. Ahora, hace falta una semana de 7 años para que sean 490 años. 490 años es
el resultado de 70 por 7. Pero quiero decirte que pasaron todavía otras cosas. Cuando dice aquí, y se edificará la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Se edificará la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vuelvo a decirte, hay personas que esto lo relacionan con el tiempo de Esdras y Nehemías. Y dice en Nehemías capítulo 4, dice las dificultades que tuvo el pueblo de Israel cuando se reconstruyó la ciudad, el muro y el templo. Dice que los hombres, cuando estaban reconstruyendo el muro, los hombres con una mano estaban construyendo el muro y con la otra mano tenían sus armas, porque el pueblo cercano, Samaria, había un rey allí, dice, muy malo, y este rey se burlaba del pueblo de Israel. Decían, ese muro que están construyendo, si un perro se sube, se va a caer. Y ellos estaban muy enojados porque el pueblo de Israel estaba reconstruyendo su ciudad, estaba reconstruyendo sus muros y el templo. Entonces, también dice que tenían problemas, tenían dificultad también ellos, porque pues ya se sabe que en tiempos de guerra no se puede trabajar la tierra. No había alimento. Dice que ellos estaban empeñando sus tierras, estaban vendiendo sus tierras, porque no había manera de alimentarse. Pero aún así, mi hermano, aún así, yo no lo veo tanto así como cuando dice, y el muro se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sí había necesidad, sí había problemas, pero no lo veo que sea como así tan angustioso. Pero bueno, cada quien tiene su opinión. En mi opinión, yo creo que cuando habla aquí el ángel, cuando le dice a Daniel, está pensando en el futuro, más adelante. Todavía está pensando en la semana 70, porque hay que recordar que Israel hace poquito tiempo que llegó a su territorio. Israel llegó en 1948. Las Naciones Unidas le dieron permiso para que entrara al territorio, a su territorio. Entonces, pero no, por alguna razón no pudo ocupar todo. No pudo agarrar todo. Entonces, en estos tiempos, la mitad de la ciudad está en manos de los musulmanes. La otra mitad, ellos lo gobiernan. Pero ¿sabes qué? Desafortunadamente, el lugar donde se encuentra, donde estaba construido el templo, está ocupado. Allí hay una gran mezquita, dice. Allí adoran a Mahoma los musulmanes. Entonces, si pensamos, no va a ser sencillo para el pueblo de Israel quitar a los musulmanes, porque los musulmanes no solo son los que están dominando parte de Israel, los musulmanes están en otras ciudades también. Va a ser un problema muy grande. Quiero también adelantarte un poco, porque se sabe, todo mundo sabe, que los judíos están buscando la manera de cómo reconstruir su templo. Están buscando la manera de cómo volver a hacer sus sacrificios, volver a presentar sus ofrendas. Ellos están desesperados porque ellos dicen que no pueden adorar a Dios así como quisieran ellos. Están desesperados, pero no pueden ellos hacer un sacrificio sin el templo. No pueden llevar una ofrenda sin el templo. No pueden hacer nada sin el templo. Ocupan ellos el lugar para hacer el templo y ahí es donde ellos van a ofrecer sus sacrificios. Entonces, en mi mente viene, cuando dice el Señor, cuando dice el ángel aquí,
Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Me viene a mi mente qué va a ser en ese tiempo, porque toda la región se va a poner en guerra, porque los musulmanes no quieren soltar ese lugar y tan fácilmente así no lo van a soltar. Va a haber una guerra para que los judíos puedan obtener ese lugar, porque no es aceptable, dice, que el templo se construya en otro lugar. Hay muchas opciones, hay grupos que dicen, podemos hacer el templo en otro lugar, podemos hacer el templo aunque no sea ahí, pero ¿sabes qué? Si el Señor está permitiendo eso, tiene que ser en el lugar donde se construyó el primer templo. Y el primer templo lo construyó Salomón. Allí es donde se va a construir, si acaso se llega a construir muy pronto. Pero de que los judíos están empeñados en reconstruir el templo, lo están. Todo el mundo sabe que ya tienen todo listo, todo preparado, todo ya está listo para cuando ellos reciban ese lugar. Pero como digo, ese lugar no va a ser tan fácil que ellos lo recuperen. Pero bueno, dice también, y después de la semana de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es el Mesías que nosotros conocemos. Es nuestro Señor cuando fue crucificado, cuando fue azotado. Hasta ahí, hermanos, se completó la semana 69. Otro evento importantísimo también que ocurrió y también fue profetizado antes, y con el mismo Señor Jesús. Acabamos de leer la semana pasada, cuando dice que los discípulos le estaban mostrando el templo. Dice, mira, Señor, qué majestuoso se ve el templo de nuestro Dios. Y dijo el Señor Jesús, les aseguro que de este edificio no quedará piedra sobre piedra. Y sabemos, porque dice la historia, que 70 años después fue destruido ese templo. Se cumplió la profecía ahí del Señor Jesús. Ahí se cumplió 70 años después de Cristo. Dice un emperador romano llamado Vespasiano, y tenía un hijo que se llamaba Tito. Porque dice también aquí, dice en parte del 26, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Está hablando ya de 70 años después de Jesús. Este emperador romano llamado Vespasiano tiene un hijo que es general, y él mandó a conquistar a Israel. Dice la historia que fue un tiempo bastante difícil para el pueblo de Israel, para la gente que estaba ahí. Dice que llegó este general, Tito, hijo de Vespasiano. Por eso dice aquí un príncipe, porque es hijo de un rey, es hijo de un gobernante. Un príncipe dice. Dice que llegó y empezó a quemar todo. Los judíos, dice, que se atrincheraron en el templo, y ahí los estuvo cuidando él. Dice que duró 6 meses. Duraron 6 meses atrincherados los judíos, defendiendo el templo. Dice la historia que el 5 de agosto del año 70 fue destruido el templo de Jerusalén por los romanos. Ahí se acabó el templo. Fue cumplida la profecía del Señor Jesús.
fue cumplido ahí lo que le dijo el ángel al profeta Daniel. Ahí se cumplió. Desde ese momento nunca se ha vuelto a reconstruir el templo. Desde ese momento ya no se ha hecho otro pueblo, otro templo. Ahí hay un intervalo entre la semana 69 y la semana 70. Quiero decirte, mi hermano, que estamos cerca del fin de ese intervalo. Hay estudiosos que dicen, ya estamos viviendo la semana 70. Yo digo que no. En mi opinión, yo digo que no. Todavía no hemos entrado a vivir la semana 70, pero estamos muy cerca. Debido a cómo se ven las cosas en el mundo, a cómo se ve la maldad en el mundo, quiero decirte, mi hermanos, que estamos cerca de la semana 70. Yo quisiera hablarte más de la semana 70, pero lo vamos a dejar para el otro domingo. Quisiera tener más tiempo para explicarte un poco qué va a pasar con la semana 70, porque estamos casi a punto de entrar a la semana 70. Van a pasar muchas cosas en la semana 70. Dice Mateo 24, cuando empiece la semana 70 va a haber mucho sufrimiento. Va a haber mucho sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento todavía no lo hemos padecido, no lo hemos vivido. Nosotros en Cabo San Lucas estamos en la gloria. Entonces, nosotros no podemos creer que ya empezó la semana 70. Tal vez para algunos, pero yo creo que todavía no. Todavía no hemos empezado la semana 70. Falta una semana de 7 años, como dice la Escritura. Falta una semana de 7 años. Entonces, el otro domingo vamos a hablar de eso, porque ahorita ya los veo cansaditos y vamos a descansar, porque sí es necesario que tomemos un descanso. Siempre pensando en obedecer al Señor, siempre pensando en hacer lo que a Él agrada, porque eso es lo que nosotros debemos hacer. Si de veras amas al Señor Jesús, si de veras amas a tu Dios, debemos vivir una vida obediente a Él, no forzándonos, siendo obedientes a Él. A mí me gusta cuando mis hijos me obedecen sin que yo los presione. Me obedecen, papá, voy a hacer esto. ¿Sabes qué? A mí me da mucho gusto. Y así también nuestro Dios. Le da bastante gusto cuando tú eres un hijo obediente, que no te presiona a nadie, solo tú quieres agradar a tu Dios. Ese debe ser nuestro sentir cada día. Cada que te levantas, ese debe ser tu sentir. Agradar a Dios, buscar a Dios, siempre estar en contacto y comunión con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, nuevamente, Señor, te damos las gracias por este momento. Te damos las gracias, Señor, porque nos amas, porque tu infinito amor, Señor, y tu misericordia nos cubre cada día. Gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, ser parte de tu familia. Gracias porque nos has permitido, Señor, ser hijos tuyos, así como dice tu palabra. Ahora, Padre, yo pido, Señor, que tú nos des también las fuerzas que ocupamos, Señor, para seguir viviendo y haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Cuídalos, Señor, protégelos cada día. Que cada día, Señor, sientan nuevas fuerzas, Señor, para seguir caminando y seguir haciendo tu voluntad. Gracias una vez más por este tiempo. Gracias una vez más, Señor, porque podemos leer tu palabra y podemos darnos cuenta, Señor, de que muy pronto vas a venir, que muy pronto vas a regresar. Yo pido, Señor, que a cada uno, Señor, de mis hermanos, ponga, Señor, en sus corazones el deseo de que cuando tú regreses, que nos encuentres, Señor, haciendo tu voluntad, que nos encuentres con nuestras ropas limpias,
que nos encuentres, Padre, esperándote. Yo pido, Señor, que tú nos des esa fuerza que ocupamos, que tú nos des el deseo, que nos des la voluntad, Señor, para hacerlo cada día. No haciendo las cosas, Señor, presionados, no haciendo las cosas a regañadientes, sino con amor. Con amor, Señor, porque tú nos amas y sabemos, Señor, que siempre nos vas a seguir amando. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Pido, Señor, que los lleves a sus hogares y que ellos lo encuentren, Señor, así como los dejaron. Y otra vez más, Señor, te doy gracias por este nuevo día que nos has dado. Permite, Señor, gozarnos en él, Señor, siempre agradeciéndote por ese amor que tú nos tienes. Gracias una vez más en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.